Sam Leith nos recuerda a este personaje de Los Simpson. Hola, soy Troy McClure. Me recordarán de series de televisión como Buck Henderson, Union Buster. Hoy estoy aquí para hablarles de Spiffy, el quitamanchas del siglo XXI. Conozcamos a su inventor, el Dr. Nick Riviera. Este personaje de Los Simpson, Troy McClure, es un ejemplo perfecto de cómo funciona o debe funcionar el ethos. Lo muestra desde el principio. Yo soy fulano de tal y esto es lo que he hecho. Y en eso consiste parte del ethos. En este caso, el sarcasmo está en el hecho de que las credenciales de Troy siempre son fracasos televisivos de los años 70 y anuncios de falsos remedios en la teletienda. Y esto es lo que nos hace reír. Y nos hace reír porque todos reconocemos instintivamente cuando el ethos fracasa miserablemente. Les ha tocado ver a un político que intenta hacerse el popular, que intenta ir solamente en campaña electoral a un mercado, cuando está en el gobierno ni se para por ahí, que intenta comer lo que come el pueblo en campaña electoral nuevamente. Nada más. Pues ahí es donde falla el ethos también. El ethos es el primero entre los iguales. ¿Cómo nos presentamos? A lo que normalmente están dedicados los primeros momentos del discurso. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Es la base sobre la que descansa todo lo demás. Establece el vínculo entre el orador y los oyentes y orienta la recepción que tendrá el discurso. El público tiene que saber o creer que en la retórica es lo mismo, que usted es digno de confianza, que está legitimado para hablar sobre el tema y que además lo hace de buena fe. Sus oyentes tienen que creer que usted es una buena persona o que está capacitado para lo que va a hablar. Quizá lo más importante de todo, en el 99% de los casos, tratará de convencer a sus oyentes de que es uno de ellos y de que sus intereses son idénticos en este caso, o para ser más convincente todavía, en todos los casos. Y aquí volvemos a la política, porque a veces fallan ciertas candidaturas. El ethos impregnará todo lo que venga después, incluido el logos y el pathos. Sus argumentos tendrán más probabilidades de prosperar si se basan en supuestos comunes de sus oyentes, o en casos especiales, si estos están dispuestos a aceptar su autoridad. De la misma forma, sus posibilidades de despertar ira o piedad entre quienes le escuchan van a depender de hasta qué punto estén dispuestos a identificarse con la ira o la piedad que usted parezca sentir. El ethos es lo que nos da el siento vuestro dolor de Bill Clinton y la insistencia de Margaret Thatcher en que su gestión de la economía británica simplemente se regía por los principios de una austera ama de casa, pero en magnitudes nacionales. Por eso el estudioso moderno de la retórica, Kenneth Burke, ponía de relieve la importancia del decoro, cumplir con las expectativas de la audiencia, para que el ethos cumpla su función. Y así señalaba: solo convences a un hombre en la medida en que utiliza su lenguaje en la forma de hablar. Los gestos, la tonalidad, el orden, la imagen, la actitud y la idea, identificando tu estilo con el suyo. Vamos a un ejemplo de la literatura. El Julio César de Shakespeare. Acaban de matar en las puertas del Senado a Julio César. Llega su amigo Marco Antonio y le habla a la multitud. Y empieza de la siguiente manera: amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Ahí está el ethos. Se está identificando con ellos. Las palabras con las que comienza la oración fúnebre de Marco Antonio constituyen subrepticiamente la forma por excelencia de establecer el ethos, el hablante posicionándose en relación con la muchedumbre. No se dedica a alardear, sino que definiendo a la muchedumbre en esos términos, Marco Antonio está presentándose como uno de ellos. Y si comparamos este inicio, esta identificación de Marco Antonio, y aquí podemos hacer una comparación con el discurso de Bruto,
que vino antes y que es notablemente más autoritario. Y tomen en cuenta el contexto. Hay una muchedumbre sorprendida, molesta. Se ha asesinado en el Senado a su líder. Y llega Bruto con un tono autoritario, lanzando en primer lugar una sucesión de imperativos, pidiendo silencio primero, después proclamando su honor. Y además da a entender que la audiencia tiene que prestar atención y mejorar su actitud. Además de esto, el ostentoso uso del clímax no es de mucha ayuda. Y hay algo sospechosamente circular en la idea de que la audiencia debe creerle por su honor y respetar su honor para creerle. Y estas debilidades del discurso de Bruto son precisamente las que Marco Antonio, que habla después, va a utilizar para desmontar su argumento, hasta el punto de, utilizando una frase de Bruto, avivar vuestros sentidos para poder juzgar mejor, aunque no lo hacen al escuchar a Marco Antonio de la forma en que Bruto esperaba. Bruto señala: romanos, compatriotas y amigos. Utiliza los mismos tres términos, pues, que Marco Antonio, pero en orden distinto. Otra vez: romanos, compatriotas y amigos, oídme defender mi causa y guardad silencio para que podáis oírme. Creedme por mi honor y respetar mi honra, a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. Y ahora volvamos al discurso de Marco Antonio. Estas primeras palabras, amigos, romanos, compatriotas, que parecen un tricolon ascendente, que son un grupo de tres términos de fuerza creciente, aunque en este caso constituyen un caso especial y sutil, porque vamos de amigos, romanos, a compatriotas. Se perciben más bien como un crescendo, pero no necesariamente en términos de significado. Porque ustedes se pueden preguntar, ¿acaso no tiene amigos más fuerza como vocativo que compatriotas, que va al último? En realidad parece que están al mismo nivel, y en cierto sentido lo están. No se olviden que se acaba de matar a Julio César. Por eso Marco Antonio primero se dirige a ellos a nivel humano, como amigos, y establece así un vínculo de sentimientos que espera extender a César. Después les recuerda que son romanos, con todos los deberes cívicos y legales que la ciudadanía implicaba. Y por último, emplea un término que denota la convergencia de los dos anteriores. Compatriotas significa experimentar la romanitas como compañerismo y la fraternidad entre el hablante y la audiencia. Por eso es una gran estrategia cuando se hace uso de las palabras y el orden en que se colocan en el discurso. Después, en vez de ordenar silencio, como lo había hecho Bruto, pide que le presten atención. El modo gramatical es imperativo, pero el efecto retórico es de intimidad y de humildad. Está pidiendo que se le preste algo, una expresión de confianza fraternal. En el verso siguiente, vengo a inhumar a César, no a ensalzarlo, juega la carta retórica de la antirretórica. No ha venido a hacer un discurso bonito, nos dice, sino a llevar a cabo un trabajo. Una mentira donde las haya, pero así son las cosas. Más adelante establece y refuerza el contraste con Bruto. Yo no soy orador como Bruto, dice. Como todos sabéis, un hombre franco y sencillo que amaba a su amigo. Aquí vemos pues reflejado el etos, pero también la tensión de a quién se le está hablando, al pueblo, a la gente que está enardecida, molesta, porque acaban de matar a su líder. Y entonces Marco Antonio dice, yo no soy un orador, yo tan solo era amigo de este a quien acaban de matar. Y una vez que ha establecido el vínculo con el auditorio, es entonces cuando Marco Antonio lanza una arma contra los conspiradores. Oh, señores, si estuviera dispuesto a excitar al motín y a la cólera a vuestras mentes y corazones, sería injusto con Bruto y con Casio, quienes, como todos sabéis, son hombres honorables. No quiero ser injusto con ellos, prefiero serlo con el muerto, conmigo y con vosotros.
antes que con esos hombres tan honorables. Para hacer lo correcto según esos, entre comillas, hombres honorables, afirma Marco Antonio, no solo tendría que traicionarse a sí mismo, sino también al difunto César y a la multitud de romanos a los que está hablando. En otras palabras, Marco Antonio pone los intereses de los conspiradores de un lado y los de los demás romanos, vivos y muertos, él mismo incluido, del otro lado. Y esto es el etos donde lo haya. Y así es como todos los políticos modernos configuran su narración. Y así podemos comprender por qué este conocimiento sigue siendo en la actualidad también usado, explotado, manejado. Y en la política más. Comprendemos por qué todos los políticos modernos configuran su narración, intentando situarse como uno más del pueblo, en vez de por encima de él. No cometen el error de Bruto, sino que se alinean su discurso a la posición que asumió Marco Antonio. Vamos a un ejemplo más actual, parecido, pero que también está inserto en la política. En México, en 1994, se comete un magnicidio. Se mata al candidato oficial en ese entonces, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y el PRI tiene que sustituir al candidato fallecido, Luis Donaldo Colosio, y le toca a Ernesto Zedillo Ponce de León. Tiene que tomar protesta como candidato del PRI a la presidencia. El tricolor que se escogió fue el siguiente: protesto por el PRI, por Colosio y por México. ¿Por qué no se eligió empezar con México, después Colosio y al final el PRI? ¿Por qué se colocó al PRI primero, después Colosio y finalmente México? Entonces imagínense el impacto, la situación, cómo estaba el país, cómo estaba la gente impactada frente al asesinato del candidato principal, el que lo más probable es que iba a ser el presidente de México. Se trata de un partido que inicia su declive, de hecho en las elecciones siguientes ya no va a poder retener la presidencia, y aunque suene fuerte, acuérdense que estamos hablando de retórica, en el discurso y su elaboración frente a esta situación, en este contexto, igual que lo hizo Marco Antonio, se trata de explotar esa situación y de sacarle provecho, en este caso, en favor del PRI. Y de ahí el orden de los términos. Por lo tanto, no es casualidad. Cuestión de intereses o un uso adecuado, como se hizo en el discurso de Marco Antonio, de las palabras correctas, de los términos correctos y en el orden correcto para generar un impacto. Reflexiónenlo y espero que lleguen con la respuesta.